Hola, hola, bienvenidos a En el Camino, un espacio para caminar juntos en la fe y descubrir que la santidad no es algo lejano, sino posible en lo cotidiano. Mi nombre es Verónica. Mi nombre es Carla. Y yo me llamo Jesús. Un minuto con Dios. Dios es siempre bueno. Hoy venimos con un programa muy especial dedicado pues a los dos primeros santos de nuestro país, de Venezuela. Hoy vamos a estar hablando del doctor José Gregorio Hernández, o comúnmente conocido como el médico de los pobres, y la madre Carmen Rendiles, una mujer dedicada al servicio, consagrada, pero dedicada al servicio y a la educación. Sí, dos santos venezolanos de épocas distintas y también con quizá carismas o espiritualidades distintas, pero que con su fe nos enseñaron cómo transitar el camino de la santidad. Así que pónganse cómodos, busquen sus snacks, su comidita y acompáñenos a conocer juntos la historia, el legado y también lo que nos enseñan estos dos grandes venezolanos. Bueno, y empecemos por el beato doctor José Gregorio Hernández. Pues del doctor José Gregorio Hernández, pues digamos que partamos por su nacimiento, ¿no? Nació en 1864 en un pueblito de Trujillo llamado Ignotú. Desde pequeño, pues fue criado en buenos valores, pero además muy destacado en los estudios. Con el pasar de los años, pues llega a Caracas, se viene desde Trujillo hasta Caracas y se forma como médico. Además, un destacado médico que en nuestro país pues hizo grandes aportes, además de ser profesor universitario. Filósofo también, además. Tengo por ahí algunos, o bueno, no, cuando estaba en el seminario nos ponían a leer algunos escritos filosóficos de José Gregorio Hernández. Pero a mí lo que me parece más bonito de todo esto que acaba de explicar Carla es que pese a sus títulos, pese a la gran carrera profesional que tenía, ¿verdad? Los estudios que tenía, no era quizá por eso por lo que fue conocido, sino más bien es conocido como el médico de los pobres, como lo mencionaba Carla al principio, ¿no? Porque no le negaba la ayuda médica, la asistencia médica a nadie, así no tuviesen para pagarle. De hecho, se dice que muchas veces él les compraba las medicinas a aquellos que no tenían la posibilidad de comprar ese tratamiento, ese medicamento que él mismo les mandaba. Sí, y una de las cosas que más resalta es que cuando saliendo de una farmacia, si no me equivoco, muere atropellado en un accidente de coche, con el primer coche que había en Caracas en 1919. Esto deja a todos impactados y marca el inicio de una devoción popular increíble que hasta hoy en día es una de las más importantes que hay en Venezuela, si no me equivoco. Y lo encontramos en estampitas, murales, canciones y en oraciones en los hospitales para los enfermos. Sí, y el doctor José Gregorio Hernández, sin duda alguna, forma parte importante pues del sentir de los venezolanos, ha destacado muchísimo, pero sí como el doctor José Gregorio Hernández ha destacado muchísimo, pues también la hermana, la madre Carmen Rendiles, pues también ha sido así, ¿no? Un personaje, y además es maravilloso porque ambos van a ser canonizados juntos el 19 de octubre de este año. Y de la madre Carmen Rendiles, pues podemos decir que nació en 1903 en Caracas, ¿no? Uno de los rasgos característicos o que podemos destacar de la madre Carmen Rendiles es que nació sin uno de sus brazos, ¿no? Entonces, muchos podemos pensar que esto para ella, pues, pudo haber sido una limitante en cuanto a toda su vida, pero al contrario, para ella esto no fue un impedimento, pues para seguir adelante, siempre lo afrontaba con mucha alegría y
y eso era lo que más destacaba de la Madre Carmen. Yo escuchaba hace poco como que un monólogo de su testimonio, de su biografía, de su vida, donde decía que estando en el convento, en la congregación donde inició para hacerse religiosa, una vez la superiora, creo que fue, le Sí. puso la tarea de doblar unas sábanas, unas cobijas, algo así. Imagínate si ya cuesta o hay que Doblar. tener digamos, una Una motricidad concentración, y una sí, motricidad. una habilidad para poder doblar las cobijas teniendo dos manos. Imagínense haciéndolo con una sola mano. Recuerdo que en este monólogo se decía que ella tuvo que intentarlo varias veces porque la primera vez la superiora le dijo, no, eso está feo, arréglalo, pero lo logró, ¿ok? Después de esto ella funda su congregación, la Congregación de las Siervas de Jesús, que bueno, entre tantas cosas se dedicaron al servicio parroquial, que se dedicaron también a la atención de los sacerdotes. Hoy las Siervas de Jesús además son de las principales adoradoras del Santísimo Sacramento en Venezuela. Tenemos varias amigas Sí. que hacen parte de esta hermosa congregación. Creo que Y deberíamos mandar un saludo a Diana, que fue una de las principales imágenes o personas que estuvieron en el proyecto de Un Minuto con Dios y hoy en día es hermana de esta congregación. así es. No solo a Diana, aunque por supuesto Diana es la que resalta porque hizo parte de nuestro equipo de Un Minuto con Dios, pudiéramos también mencionar a María Ángeles, que también También. tiene un testimonio muy bonito. Y que vimos hace poco, Exacto. hace poco como 8 meses, tuvimos la oportunidad de acompañarlas en un encuentro, porque como bien decía Jesús, ellas se dedican a formar niños y jóvenes, ¿no? Y nos brindaron la oportunidad de acompañarlas en un momento de formación con los niños y con los jóvenes, mejor dicho, Sí, de del confirmación. colegio en el cual ellas están, jóvenes de confirmación, y qué maravilloso, ¿no? Tanto conocer a los jóvenes como ver el servicio que prestan las siervas de Jesús, pues en esta comunidad, ¿no? Qué bonito y qué maravilloso es el legado de Madre Carmen Rendiles. Y esto es un reflejo, o como para cerrar la idea que yo tenía, ¿verdad? De precisamente esa fe tan grande que llegó a tener la Madre Carmen, ¿no? Que por más que tenía sus limitaciones, ella no consideró o no se enfocó en sus limitaciones, sino que su amor a Dios, al servicio, era muchísimo más grande que sus limitaciones. Sí, y algo también que es como muy resaltante que uno cuando piensa en un santo, en un beato, en todo esto, es que tienen muchísimos años muertos y la hermana Carmen Rendiles no tiene tanto, o sea, ella falleció en 1977, o sea, es muy joven, hay santos más jóvenes o beatos más jóvenes, pero en Venezuela creo que es de las más jóvenes que tenemos. Y hay gente que la conoció, que estudió con ella, que la trató personalmente y eso hace que esto sea como más vivo, más tangible. Así es. Yo recuerdo de un librito que leía también hace tiempo, cuando estaba en el seminario, de la vida de Madre Carmen, que recuerdo, ella tenía un aparatico como un contador de minutos, algo así, un minutero, una cosa parecida, que lo usaba no para contar los minutos, sino para contar como que la cantidad de Padre Nuestros y Ave Marías que rezaba durante el día. Entonces, rezaba una Ave María y le anotaba, le movía el minutero. Era bien interesante. Eso lo leí en un libro hace tiempo. Sí, Cosas. yo quisiera que ahorita hemos hablado un poco de la vida un poco más general de Madre Carmen y del Beato José Gregorio Hernández, pero ahora me gustaría que habláramos de su parte humana, ¿no? Porque a veces solamente nos quedamos en algunas cosas básicas o de lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida, pero poco nos detenemos a ver la parte humana y la parte espiritual, ¿no? Aunque hemos ya hablado un poco de la parte espiritual, pues la parte humana de estos dos grandes beatos, ¿no? Que además para nosotros los venezolanos significan mucho, ¿no? A mí me gustaría iniciar, por ejemplo, con
el doctor José Gregorio Hernández, yo les comentaba en privado que hace poco tuve la oportunidad de ir a un encuentro, ¿no? Organizado justamente para hablar de la vida del doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Y recuerdo que en específico me tocó hablar estar en una mesa de trabajo, dirigirla, ¿no? Y hablábamos de la parte humana del beato José Gregorio Hernández, ¿no? Y una de las cosas que destacaba muchísimo y que a mí en lo personal me gusta mucho del doctor José Gregorio Hernández es que él a través de su profesión se dedicó a servir, ¿no? Hace un rato comentábamos que era muy destacado por estudiar y una de las cosas que a mí me impactó cuando me preparaba para esta mesa de trabajo, ¿no? Era que el doctor José Gregorio viajó por muchas partes del país, ¿no? Y era un médico reconocido fuera, ¿no? Y que además se encargó de modernizar muchas cosas de la medicina en nuestro país. Y lo que a mí me impactaba es que a pesar de que el doctor José Gregorio Hernández, pues, iba a otros países, él iba a instruirse, a formarse, a capacitarse, cada vez más a especializarse, pero él no se quedaba con ese conocimiento o no se quedaba fuera, ¿no? Sino que una de las cosas que destacó muchísimo del doctor José Gregorio es que esos conocimientos que él aprendía, pues los traía a nuestro país y eso lo usaba para modernizar, pues, nuestro país. Además fue pionero en muchas cátedras de nuestro país y además tuvo si no me equivoco, la oportunidad de escribir algunos libros, ¿no? Y wow, qué maravilloso que el doctor José Gregorio Hernández pues nos regaló muchísimo a, a todos nosotros, ¿no? Y ver cómo a través pues, de su profesión, pues pudo destacar y ponerlo al servicio, ¿no? Al servicio de nuestro país, ¿no? Para él no fue un impedimento, aunque bueno, el país atravesaba por situaciones difíciles, a pesar de eso, no fue un impedimento para seguir generando o aportando a nuestro país, ¿no? Creo que el doctor José Gregorio Hernández pues entendió que su misión justamente era esa, servir, ¿no? Y lo hacía a través de la medicina. Y dato importantísimo que ya estaba dejando por fuera es el hecho de que él en 3 ocasiones intentó ingresar al seminario por distintas razones, incluso de salud, pues lamentablemente no pudo ingresar, sentí esa vocación, ese llamado, pero a pesar de que no pudo entrar, pues eso no fue un impedimento para a través de su vocación en la medicina, pues también vivir su fe. Y demostrar también, creo que eso ayuda muchísimo a demostrar que la única vocación, primero, la única vocación no es a la vida consagrada, no es al sacerdocio y a la vida religiosa, sino que desde la vida laical comprometida también se puede servir a Dios. Y además, esto muestra también eso que tanto muchas veces nos critican, que dicen que la iglesia se opone a la ciencia o la fe se opone a la ciencia. Él nos demuestra todo lo contrario. Nada que ver, ciencia y fe van muy de la mano, ¿ok? Hay muchos también escritos biográficos de la vida de José Gregorio Hernández que cuando ejercía su profesión de médico, llegó incluso varias veces a discutir con otro médico muy reconocido en Venezuela, que es Luis Racetti, ¿ok? ¿Por qué? Porque Luis Racetti, digamos que afirma la teoría esta evolucionista de que el hombre no es creado por Dios, sino que es producto de una evolución de átomos, ¿ok? Y pues el doctor José Gregorio Hernández lo confrontaba y le decía, pues no, nada que ver. Él apoyaba, siendo médico, la teoría creacionista, ¿ok? Entonces ves cómo la ciencia y la fe, de hecho, yo había leído, yo no recuerdo mucho porque nos lo dijeron también hace mucho tiempo, creo que el doctor José Gregorio Hernández en ese tiempo
descubrió o trajo una vacuna para Venezuela contra un virus muy fuerte que había en su momento. Él en París, estando estudiando en París, logró conseguir y crear esa vacuna. No sé si era la malaria. Bueno, aquí yo tengo en mis apuntes, él hizo un trabajo, el tratamiento de la tuberculosis con el aceite, tiene un nombre un poco raro, lo voy a leer aquí, con el aceite Chaulmoagra. Eso fue justamente lo que... La tuberculosis, exacto. Eso lo había leído también. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando es el amor a Dios, cuando es la fe la que nos mueve al servicio, la ciencia y la fe se unen y se da algo y se refleja el amor de Cristo en él. Bueno, yo quiero, ya hablamos de José Gregorio Hernández, ahora yo quiero hablar un poco de la hermana Carmen Rendiles, que su historia es un poco inspiradora para muchos, porque por lo menos para mí, ver la vida más allá de las quejas, que nosotros siempre vivimos quejándonos de todo, que si no puedo hacer esto por una tontería, y la hermana Carmen Rendiles pudo hacer muchas más cosas con con una imposibilidad física que tenía, que al final del día no fue imposible para ella para nada, porque el simple hecho de que le faltara un brazo no significa que dejó de hacer todo lo que hacía. Fundó una congregación, dio clases, o sea, fueron tantas cosas que hizo que demostrara que las limitaciones no son nada cuando uno hace las cosas por amor y por amor a Dios. Entonces yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que nos deja la hermana. Sí, de la hermana Carmen Rendiles, como bien lo decías, sí, esta congregación que fundó de las Siervas de Jesús sigue viva, ¿no? Y creo que es una de las formas más maravillosas, pues, de ver el trabajo y de todo ese esfuerzo que logró la Madre Carmen Rendiles. Nosotros aquí recordando, lo que pasa es que para nosotros los venezolanos es sumamente bonito este tiempo, es un tiempo de gracia, porque hemos podido conocer a nuestros beatos más en profundidad, porque en nuestro país, como ya estamos próximos a la canonización, pues se han divulgado una cantidad y se han organizado muchas actividades dedicadas a nuestros dos beatos, ¿no? Entonces recuerdo que hace poco en Pentecostés, que fuimos a una vigilia, habían estos monólogos que Jesús comentó ahorita, ¿no? Unos monólogos de nuestros beatos. Y recuerdo que una de las cosas que manifestaban allí era el tema de que en principio la hermana entra a otra congregación, ¿no? Ella entra a otra congregación, está allí, pero siente un deseo diferente, ¿no? Fundar, ¿no? Y qué valiente, por eso lo que dice Alejandra es muy cierto, no es un ejemplo, qué valiente la Madre Carmen, pues, porque a pesar de que pudiésemos pensar que el faltarle una mano es ya un problema en sí, ella no lo vio de esa manera, ¿no? Para la Madre Carmen esto no fue una limitante y muestra de ello es ese amor a Jesús hostia, ¿no? A mí me encanta mucho la frase que ellas repiten, que es viva Jesús hostia, y decimos por siempre, ¿no? Y qué bonito que ellas se han encargado de llenar, o sea, que esta congregación vive esta fe o este amor a Jesús Eucaristía de una manera tan maravillosa, ¿no? Y además la congregación que la hermana Carmen pues funda y que sigue en nuestro país y se encuentra en distintas diócesis e incluso hasta en otros países, ¿no? Pues se encarga de también formar a niños y jóvenes, ¿no? No es solamente un trabajo que quedó cuando estuvo la Madre Carmen, sino que esta congregación realmente hace un trabajo maravilloso con niños y jóvenes y qué hermoso que gracias a la Madre Carmen Rendiles pues esta congregación siga, ¿no? Y nos haga ver, nos haga entender pues ese amor por Jesús Eucaristía, ¿no?
una de las cosas que a mí me impacta muchísimo de cuando comparto con alguna de las siervas de Jesús es ese amor a la Eucaristía, ¿no? Ciertamente Sí, para los es católicos no hay cuidarla, nada. porque a veces la descuidamos mucho. Entonces nosotros creemos que la vida de la iglesia es, bueno, sí, voy a misa, no sé qué, válido, pero va más allá, hay que cuidar la Eucaristía, hay que cuidar el Santísimo, y ellas son un claro ejemplo de que se puede hacer todo y cuidar lo más importante de la iglesia. Y yo creo que ambos, tanto el doctor José Gregorio como Madre Carmen, son en muchos, y pudiera decir en todos los sentidos, un ejemplo para todos nosotros. Pudiéramos traer aquí a la memoria a nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Que en la Gaudete et Exsultate hablaba de los santos de la puerta de al lado. Yo creo que el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles son un ejemplo justamente de esto que nos dice el Papa Francisco, ¿no? El ser santos de la puerta de al lado, santos cercanos, que no están allá por el cielo, inalcanzables. Uno dice, ay, no, yo no puedo llegar jamás a hacer esto. No, todo lo contrario, son bastante cercanos, con unos ejemplos de vida, unas anécdotas, unas vivencias muy nuestras, muy cotidianas. Sí, y además creo que a veces cuando leemos la vida de de los santos, ¿no? Y sobre todo de Madre Carmen, del doctor José Gregorio, creemos que es que todo lo tuvieron muy fácil, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en Madre Carmen, cómo también tuvo que enfrentar situaciones difíciles para su propia vida. En el doctor José Gregorio Hernández, pues también vemos momentos y situaciones complicadas a las cuales tuvo que afrontar. Por ejemplo, recuerdo que su madre murió muy joven, creo que su padre también, si no recuerdo. Y también pasó por momentos muy difíciles, ¿no? Sobre todo de salud, cuando intenta ingresar pues al seminario para ser sacerdote. Entonces, no están alejados de las dificultades, ¿no? Entonces, como bien decía Jesús, creo que ambos vivieron las dificultades, pero supieron combinar, ¿no? Esto de vivir su fe, su vocación, con amor y entrega, con amor y entrega, diría yo, sobre todo. Sí, es algo que a uno lo llena mucho de emoción, porque siempre que uno, por lo menos, la historia de San Juan Eudes, fue un santo, bien todo esto, pero a veces uno no siente tanto afinidad porque no conoce o porque lo ve que ocurrió hace tanto tiempo atrás. Y con estos dos santos venezolanos que tenemos, ver que dieron toda su vida, su juventud, su trabajo, y fue algo que no te cuentan los libros nada más, sino que hay personas que los conocieron y es como que, ay, mira, yo la conocí y era tal cual te lo dicen. O sea, es más inspirador aún. Entonces, luego de todo esto, yo quiero hacer unas preguntas a ustedes. Y es, vamos a empezar con José Gregorio Hernández. ¿Qué creen que nos enseña hoy José Gregorio Hernández? Bueno, yo creo que me gustaría empezar yo, ¿no? Yo creo que José Gregorio Hernández es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Porque a veces, bien lo decía Jesús hace rato, ¿no? Como que la ciencia y la fe están separados. Muchas veces pensamos eso, ¿no? Pero al contrario, yo creo que el doctor José Gregorio Hernández es un ejemplo de cómo a través de mi profesión, a través de mis estudios, de mi formación, pues puedo ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Cómo el servir al otro a través de lo que yo tengo, a través de lo que yo sé, a través pues de eso que el Señor me ha regalado o en lo que poco a poco he ido uno instruyéndose, cómo eso me ayuda a servir al otro, pero cómo esto también me ayuda a la santidad, ¿no? Como a través de mi profesión, de lo que ejerzo, pues eso me ayuda a caminar en la santidad, ¿no? Esto me recuerda cuando normalmente uno hablaba en las misiones, que las misiones no es un traje que te quitas y te pones, creo que es justamente lo mismo, ¿no? Creo que todos estamos llamados desde la profesión que tenemos, desde el oficio, desde lo que hacemos cotidianamente, ¿no? No solo hacerlo de la mejor manera, sino siempre ponerlo al servicio del hermano. Y además esos son
esa es la forma en que nos podemos ir santificando. A mí, el doctor José Gregorio Hernández me enseña hoy a poner al ser humano en el centro, ¿ok? De nuestro servicio. O sea, el amor, creo que es ese amor que él tuvo, porque, perdón que divague tanto, pero es que son tantas cosas que decir de él. El momento la época en la que vivía no solamente era una época difícil en cuanto a lo económico, sino en cuanto a lo político también, porque recuerdo que el presidente en ese entonces, como que él fue el que cerró los seminarios, las casas religiosas aquí en Venezuela, ¿okay? Es decir, básicamente prohibió el catolicismo aquí en Venezuela en su momento. Y José Gregorio era el médico personal del presidente. Sí. Entonces, fíjate cómo, a pesar de las diferencias quizá políticas, el caso del médico Luis Racetti, a pesar de las diferencias filosóficas, científicas, ideológicas, políticas, a él eso no lo limitaba a ayudar a todos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo pone al ser humano en el centro? Eso para mí es la enseñanza más grande, que no tiene que importarnos que si aquel piensa distinto a mí, que si aquel es de este color y yo de él, del otro, que si... No somos seres humanos, estamos llamados a amarnos, seamos de donde vengamos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, pensemos como pensemos, digamos lo que digamos, lo más importante es que nos amemos los unos a los otros. Eso para mí Sí, es lo que más nos enseña el doctor. sí, que la santidad está en nuestra vida ordinaria y que la ciencia está al servicio de la vida y del prójimo. O sea, no es Ajá, para pero mí, sino para yo todos. te voy a lanzar esa pregunta a ti también, Alejandra, porque más o menos todo no... Yo le estoy respondiendo, corto, Ah, pero no. Eso que, a ver, que las obras se demuestran con acciones de amor. No es que yo voy a hacerlas por hacerlas, ni que yo voy a quedarme con mis conocimientos para mí mismo, sino que él no se guardaba nada. Todo lo que podía dar lo daba a los demás. Estudió en el extranjero y eso no significa que era más persona que los demás, sino que daba sus conocimientos al que lo necesitaba. No le importaba si una persona tenía dinero o no, sino que iba y compartía lo que él podía dar. Y eso que la ciencia no está al servicio de uno, sino que está al servicio del prójimo. No como nos demuestran toda la vida, que todo, la ciencia está separada de la fe, como lo dijimos al principio, sino que la fe y la ciencia al final del día se unen porque es la ayuda para el prójimo. Así Y es. eso es lo que nos demuestra un poco José Gregorio Hernández con todos sus actos que hizo en vida, ¿no? Y ahora también, porque no necesariamente tiene que estar vivo para hacer la cantidad de milagros que hace. Y ahora, ¿qué dirían ustedes de la hermana Carmen? Íbamos a arrancar los dos al mismo tiempo. no, yo te miro a ti porque yo sé que te toca a ti de primero, las damas primero, siempre las damas primero. Aquí somos caballerosos, siempre. Bueno, de la Madre Carmen Rendiles creo que pudiese decir o que aprender, ¿no? Que la santidad no significa perfección o que tenemos todo ya dado para ir a la santidad, ¿no? Recuerdo de este monólogo que escuchábamos hace poco, ¿no? Que decían que la prótesis que utilizaba la hermana era muy pesada, ¿no? Y que la gente no, o sea, al peso que tenía, decían que, wow, que era admirable, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que puedo aprender de la madre es que a pesar de las dificultades, y en el caso de ella era una dificultad física, ¿no? Esto no es una limitante para tener una entrega, digamos, al servicio con amor y con aquella pasión para los más necesitados, sobre todo para los niños y jóvenes, ¿no? Y para vivir ese amor a Jesús hostia, ¿no? Yo creo que creer que es que para ser santos no vamos a venir con todo ya perfecto, no. La santidad la vamos construyendo en el camino con las limitantes que tengamos, porque
Puede ser que la Madre Carmen tenga una física, pero yo puedo tener una espiritual o una de cualquier otro tipo, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Que a pesar de las limitaciones que podamos tener, siempre estamos llamados a la santidad, pero sobre todo al servicio, esa entrega desmedida en el servicio. Y Por antes de eso, que Jesús continúe, yo quiero hilar un poco con lo que estás diciendo, que también es válido que ella, a ver, se pudo haber sentido mal en algún momento porque no tenía el brazo, que sí quizás algún pensamiento de que, bueno, ¿será que no puedo hacerlo? Pero a pesar de eso, ella no se dejó vencer por el desánimo, sino que mostró que la fe, aunque no elimina los problemas, nos da la fuerza para enfrentarlos con esperanza. Y así ella lo demuestra en su vida. por eso es que el nombre de este podcast a mí me encanta, En el Camino, ¿ves? Porque la santidad se construye en En el el camino, ¿ves? camino. Como Madre Carmen. Excelente. A mí, a mí me enseña y me encanta de la Madre Carmen que era educadora, fue una educadora, ¿ok? Y a mí esto me llega muchísimo, me toca porque yo soy educador también, ¿ok? Damos catecismo, también Carla prefiere los de primera comunión a los más chiquiticos, yo soy más de los jóvenes, de la confirmación, ahorita con los grupos juveniles, siempre he estado con los grupos juveniles. Entonces, este ejemplo de llegarle a los más pequeños, de sembrar la semilla de la fe en los más pequeños, es lo que a mí me enseña y me impacta. Y creo que todos estamos invitados a esto, ¿no? Desde nuestros dones, porque yo soy profesor de música, pero alguien pudiera ser, no sé, qué sé yo, geógrafo y entonces enseñar geografía, otro puede ser historiador y enseñar historia, pero desde los dones que Dios nos ha dado, vamos a traer otra vez al doctor José Gregorio, aunque estamos hablando de Madre Carmen, pero bueno, él era médico y a través de la medicina, es que eso es lo que nos están enseñando, que desde esos dones que Dios les dio al doctor José Gregorio y a Madre Carmen, ellos pudieron servirle, pusieron a la disposición de Dios esos dones que él mismo les dio. Así que eso es lo que me encanta, ¿no? Que en un mundo donde lo pequeño es despreciado, ella apostó por formar a los más pequeños, por formar a los niños y por moldear a esta generación. Sí, y es un mensaje que nos dejan los dos, es que no hay excusas para servir. O sea, da igual si eres médico, maestro religioso, profesor de música, estudiante, ama de casa. O sea, siempre se puede vivir con fe, con amor y con entrega. Así es, así es, así es. Ambos, de verdad que, y vuelve a resonar lo que dijo Carla ahorita, la santidad se construye en el camino. No es cuando nos morimos que ya se murió, ahora lo podemos hacer. No, 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 no. No es cuando nos morimos, es desde que nacemos. Y en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Todo el tiempo se construye Sí, en eso no es nada más que la historia que consiguen destruir. La historia de todos los santos es igual. O sea, empiezan siendo una persona como tú, como yo, como cualquiera, y que van haciendo actos que demuestran que Dios está en su corazón. O sea, son pasito a pasito. No es que, bueno, yo nací hoy y ya mañana soy santo. Así es, excelente. Y creo que ambos, ¿no? Madre Carmen, Beato Doctor José Gregorio Hernández y todos los santos, como bien decías ahorita, pues son ejemplo de que cuando decides apostar por vivir el Evangelio, encarnar el Evangelio en tu vida y ponerte al servicio de los más, de todos, ¿no? No solo de los más necesitados, de todos, ¿no? Ahí es donde empieza tu camino hacia la santidad, ¿no? Por algo dicen que la santidad se construye en comunidad, ¿no? O te santificas en comunidad, en la comunidad, ¿no? Diría, perdón que te interrumpa, diría un padre amigo, o nos salvamos todos o nos condenamos en racimo. Tal cual. Entonces, bueno, creo que ellos son ejemplo de esto, ¿no? Y yo creo que este momento donde ya casi llegamos a nuestra parte final, pues vamos a dedicar este momento a orar, ¿no? A orar porque tanto José Gregorio Hernández
como Madre Carmen, pues fueron personas que vivieron su fe desde su vocación, ¿no? El doctor José Gregorio desde la medicina, la Madre Carmen con su vida consagrada a Dios, pero también aportando muchísimo a la educación, ¿no? Pero ambos vivieron su fe. Entonces, bueno, vamos a iniciar este momento, breve momento para orar eh, a Dios y para dar gracias sobre todo por estos grandes beatos que pronto ya podemos llamar santos. Y tú que vas a ver, que estás viendo este episodio, te invitamos también a que desde donde sea que estés, sea de aquí de Venezuela, sea de cualquier otra parte del mundo, pues también eleves a Dios una oración para que por la intercesión de estos dos grandes santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, pues podamos también alcanzar la paz. Ayer 22 de agosto, el Papa convocaba a una jornada de ayuno y oración por la paz. ¿Okay? Pues aprovechemos también la intercesión de Madre Carmen y del doctor José Gregorio para orar por esto también, ¿no? Y dar gracias también a Dios. Entonces, bueno, Señor Jesús, te damos gracias por regalarnos en nuestra tierra a tantos hombres y mujeres que decidieron apostar por la vía de la santidad. Gracias por regalarnos en nuestra tierra a José Gregorio Hernández, a la Madre Carmen Rendiles. Gracias por su testimonio de servicio, por su humildad y por mostrar que la santidad es posible en lo cotidiano. Te pedimos que a ejemplo pues, de estos dos grandes beatos, José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, sepamos siempre poner nuestros dones al servicio de los demás, al servicio del prójimo, de los más necesitados, que cotidianamente podamos entender y vivir el Evangelio, así como ellos lo supieron vivir a través de su profesión, y que esos dones que hemos recibido de Dios, pues los multipliquemos poniéndolos al servicio de nuestros hermanos. Y que sepamos confiar también en ti, Señor, como ellos confiaron en tu amor. Estamos seguros que en sus procesos de discernimiento, en sus procesos de vida, ellos sintieron momentos en los que quizás no sabían hacia dónde caminar, no sabían qué camino elegir o por dónde seguirte, pero confiaron en tu amor. Así que nosotros, Señor, hoy te pedimos también que nos ayudes a que nosotros aprendamos a confiar más en tu voluntad, en tu amor, en lo que tienes dispuesto para nosotros, en el propósito que nos has dado para nuestra vida. Y que algún día, junto a ellos, podamos compartir la alegría del cielo. Amén. Amén. Bueno, creo que este momento ha sido un momento maravilloso. Creo que hemos podido ahondar en lo que hemos podido, ¿no? En lo más posible de la vida del doctor José Gregorio Hernández, de Madre Carmen Rendiles, que además, como bien hemos dicho a lo largo de este episodio, pues son el orgullo de nuestro país, son nuestros primeros santos y es una alegría que como venezolanos pues todos compartimos y que ya pues en octubre, que ya estén canonizados o que sea su canonización, pues serán el ejemplo, o ya lo son, ¿no? Ya ellos desde ya lo son para todos nosotros, ¿no? Pero qué alegría que hemos hoy caminado y Alegría. Cuando me dije, que hemos caminado y conocido un poco más de su vida y bueno, nuestro compromiso no solamente conocerlo, ¿no? Sino también a ejemplo de ellos, pues vivir también nuestra vocación y ponernos al servicio. sí, y recordarles que yo me quedé, en todo este episodio me quedé en el camino, ¿verdad? La santidad, familia, se construye en el camino, en el día a día, en nuestras actividades cotidianas.
con el doctor José Gregorio en la medicina, en el servicio a los enfermos, a los más pobres, con Madre Carmen en el servicio a los más pequeños a través de la formación, de la educación, de la catequesis, del amor a la Eucaristía. Pero tú y yo, desde eso cotidiano que realizamos, desde allí podemos construir la santidad y ya la tenemos que ir construyendo. Se trata nada más y nada menos que de ser diferentes a lo que el mundo nos presenta, ¿ok? Ser auténticos, como decía también Carlo Acutis, vamos a traer a colación aquí a un santo que no es venezolano, pero es muy querido también en Venezuela, ¿verdad? Que es a Carlo Acutis, que además está próximo también a ser Está canonizado. próximo. Decía, ¿no? Todos nacemos como auténticos, pero unos terminan siendo fotocopias. Entonces, que seamos lo más auténticos, con la mayor autenticidad, a ejemplo de Cristo, de que sea posible. Bueno, y yo vengo con los anuncios parroquiales, porque aquí no podemos cerrar el episodio sin atreverme a hacer un poquito de publicidad a nuestro amigo Jesús, que el día de ayer sacó una canción. Jesús, cuéntanos un poco. Cuéntanos. Bueno, ayer estrené una canción bien chévere, un reto que me propuse porque es un género de música que no había hecho. Bueno, tiene una influencia de dos géneros, ¿no? Es tipo pop y también va hacia el reggae. Y además, que me gusta mucho porque la hice basada en el cántico, el himno al Espíritu Santo que rezamos casi en todos los pentecostés o en todas las oraciones, que es el ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona tus dones espléndidos. El coro canta precisamente eso, ¿no? Y es una canción al Espíritu Santo que puede servir para la liturgia, puede servir para los grupos de oración, etcétera. Entonces, bueno, yo los invito a que la escuchen en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Spotify, la pueden conseguir en Instagram, en TikTok, en todas partes, donde usted escuche música, en Deezer, en iTunes, Apple Music, donde usted escuche música, ahí la va a encontrar. De todas formas, ya la voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de información. Igual que les vamos a dejar todas nuestras redes sociales que nos pueden conseguir como @un_minuto Dios, para que nos sigan, para que no se pierdan de todas las cosas que hacemos por nuestras otras redes. Y yo también, ¿verdad? Porque perdona que voy a romper el protocolo, pero es que así como Alejandra nos hizo la pregunta a nosotros, o sea, la conversamos entre nosotros tres de qué nos enseña el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, yo creo que es propicio dejarle a nuestros visitantes, oyentes, televidentes, que nos respondan en los comentarios qué les enseña a ustedes hoy la madre Carmen y la vida del doctor José Gregorio Hernández. Sí, déjenos todos sus comentarios, ya sea en YouTube, en Instagram o en TikTok, de qué les enseña. Así que, nada, recordarles que Dios es siempre bueno y que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el camino. Eso, chadito. Adiós.